y a todas las personas que se están conectando por internet. Le damos gracias al Señor porque nos da esta herramienta para poder ampliar nuestro alcance a la gente, ¿no? Esta herramienta de internet llega a todo el mundo, imagínate. En donde estén escuchando ahorita en castellano, en nuestro idioma, y puedan ver este video, pues pueden entender el mensaje de la verdad de Dios, ¿no? Agradecemos al Señor por esta herramienta y por todo lo que está haciendo y lo que va a hacer, ¿verdad? Vamos a pasar, como lo hacemos todos los domingos, a la parte más importante, que es esto, las Sagradas Escrituras, ¿no? Y vamos a ir al libro de Marcos, como todos los domingos lo hacemos. Vamos al libro de Marcos y vamos a ir al capítulo número 12 del libro de Marcos. Capítulo número 12 del libro de Marcos, verso 28. Mateo, después sigue Marcos. Dentro de los evangelios que llama la gente, evangelios pues son las buenas noticias. La palabra evangelio significa una buena noticia. Entonces la gente le llama los evangelios porque pues la buena noticia que el Señor Jesucristo, o las religiones le llaman así, ¿no? Que el Señor Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador, fue manifestado en la carne, ¿no? Entonces vamos a ir al capítulo 12 del libro de Marcos y al verso número 28. Y la palabra de Dios dice así. Capítulo 12, verso 28 del libro de Marcos. Acercándose uno de los escribas, que lo había oído disputar y sabía que le había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Esto es lo primero que la gente debe de hacer cuando se acerca al Señor Jesucristo o quiere conocer de Dios. ¿Quién es Dios? ¿En dónde está Dios? Tienes que entender primero que Dios es uno. Porque ahorita aquí el señor Oscar me decía que hay un niño que trabaja ahí en donde él está, y a un lado de él se pone el niño a trabajar, a vender, en la calle vende, y el niño es mormón o va con los mormones, ¿no? Está congregado él y su familia. Él y su familia se congregan con los mormones. Y los mormones tienen esa enseñanza. Pueden tomar asiento, ¿eh? Pueden tomar asiento, se pueden sentar. La enseñanza de los mormones es que hay varios dioses, como los católicos, pero más que los católicos. Incluso a Satanás le dicen que es un dios para ellos. Entonces, esa es una mentira, porque te vas a la escritura y dice aquí el primer mandamiento de todos. No hay un mandamiento más importante que este: que reconozcas que hay un solo Dios, que reconozcas que hay un solo Dios, que Él es. Eso iba para Israel, pero también para nosotros, los que venimos después, que somos la iglesia, después de Israel. Cuando te quieres acercar a Dios, órale a uno solo. No le ores a 3, no le ores a 5, le tenemos que orar a uno solo. Él es un solo Dios. Y el Señor Jesucristo, que es la manifestación de Dios en carne, nuestro Maestro, nos enseña que tenemos que orar a uno, y después de eso te dice que lo debes de amar con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todos tus pensamientos. Y en todos tus pensamientos, cuando tú entiendes Dios es uno, ya empiezas a actuar de esa manera, como dice la escritura, y con todas tus fuerzas. No. Vienen unos mormones, vienen los cristianos trinitarios, vienen cualquier religión que venga, y me dicen son 3, son 2, como los testigos de Jehová, son 5, son 7, como los mormones. Pero ya lo estoy amando a Dios con todas mis fuerzas, con todos mis pensamientos. Vienen sus palabras y me hablan a mí con eso. Y yo les digo, no, Dios en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, dice que Él es uno. Y ahí lo empiezas a adorar
y amar con tu mente, porque reconoces que Él es uno solo, el que creó los cielos y la tierra, ¿verdad? En cualquier lugar que nos paramos y predicamos, siempre empezamos con esto para que la gente entienda que es un solo Dios, no que son dos ni más dioses, ¿verdad? Entonces vamos a ir a leer, y vamos a ir primero, vamos a ir a leer la escritura, el tema que el Señor nos da en este día, ¿no? El tema que el Señor nos da en este día. Fíjate el mensaje de Dios. El hombre, por el simple hecho de no reconocer que Dios es uno, pues ya está extraviado, ¿verdad? Está en pecado. La Biblia lo marca. Si tú no reconoces que Dios es uno, estás en pecado. Estás apartado de la misericordia, del conocimiento del Señor Jesucristo. No entiendes. Cuando tú en verdad no reconoces que Dios es uno, no puedes lograr entender la verdad de Dios. Y estás en pecado. ¿Qué es lo que nos ha apartado desde el principio de Dios? El pecado. Lo que nos ha apartado desde el principio de Dios a todos los seres humanos es el pecado. El hombre no entiende las cosas de Dios, el hombre natural, porque el pecado que heredamos de nuestro primer padre Adán y de nuestra primera madre Eva, todos los seres humanos lo tenemos, siempre lo hemos dicho, lo predicamos. Y ese pecado nos aparta del conocimiento y de conocer los caminos de Dios. Fíjate. Entonces, el pecado es lo primero que el hombre recibe. El rey David decía: en pecado fui concebido. El rey David predicaba esto o escribió esto. En pecado fui concebido. ¿Qué significa desde el vientre de su mamá? Así es. Porque el pecado de su madre y de su padre estaban en pecado. Heredó el pecado. Y no estoy hablando de su papá y su mamá, de Isaí, y su mamá no dice quién era, ¿verdad? O no he leído todavía quién era. No he leído en la escritura que diga. Pero está hablando de Adán y de Eva. Si está hablando de Adán y de Eva, entonces esto es la parte importante que tiene que entender todo ser humano. Y dentro del pecado que el hombre ha recibido, hay muchas cosas que se hablan allá afuera. Unos dicen que la salvación nunca se pierde. Otros dicen que nomás ocupas levantar tu mano y decir: Señor Jesucristo, perdona mis pecados y yo te recibo como Salvador, y con eso es suficiente para que la gente sea salva. Es una mentira. La Biblia te explica, primero, que el principal mandamiento es reconocer que Dios es uno. Segundo, que hemos recibido el pecado desde Adán y Eva, todos los seres humanos. Y que ¿qué es lo que tenemos que hacer para poder apartarnos o ser limpios de ese pecado? Ese fue el trabajo que Jesús de Nazaret, el Mesías, el Salvador del mundo, hizo cuando Dios se manifestó en la carne en él. Cuando lo matan y resucita al tercer día, fue para que los seres humanos fueran limpios del pecado. Mucha gente no cree en el pecado. Mucha gente dice que no existe el mal. Y lo ven a diario, ¿no? Violaciones de niños, iglesias donde violan a los niños los pastores, como acabamos de ver en La Luz del Mundo, que ya está en la cárcel este pastor. Pastores con 2, 3 familias en las iglesias practicando el pecado. Los pastores de las congregaciones mintiéndole a la gente. Si el pastor miente, pues ¿qué vas a esperar de sus discípulos o de su pueblo, el que según él dirige? Van a hacer lo mismo, son unos mentirosos. La mayoría va a mentir. Y si tú te quedas con un pastor que está echando mentiras, es porque también te gusta mentir.
Pero si tú entiendes que el pastor está echando mentiras y tú quieres apartarte de las mentiras, pues vas a dejar esa congregación. Pero vamos a ir a ver, ¿por qué el ser humano recibió el pecado? El pecado es lo que daña al ser humano desde el principio. Y vamos a ver la solución para que ese pecado sea borrado de cada uno de nosotros. Fíjate, vamos a ir a leer a Romanos en el capítulo 8. No, vamos a ir a leer a Romanos en el capítulo 5 primero. Ahí vamos a leer en Romanos mucho. Capítulo 5, verso número 12 del libro de Romanos. Fíjate cómo la Biblia te enseña y te desglosa el error en el que los primeros seres humanos cayeron por obedecer a Satanás. Pero aquí dice, aquí nos explica bien la palabra de Dios. Vamos a empezar. Capítulo 5, verso número 12 del libro de los Romanos. Para los que nos están siguiendo por internet, chequen ahí, revisen la Biblia, escudriñenla, síganos paso a paso para que vean que todo lo que el Señor Jesucristo nos da está en las Sagradas Escrituras. Fíjate lo que dice ahí, para que confirmen. Capítulo 12 del libro de Romanos, capítulo 5 del libro de Romanos, verso número 12, dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Qué dice ahí? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿cuál fue ese hombre? Adán. Y por el pecado la muerte. Después de que Adán y Eva pecaron, empezaron a morir los seres humanos. Porque la muerte antes no existía en Adán ni en Eva, cuando estaban en el huerto del Edén. Pero a raíz de eso, Adán murió a los 940 y tantos años. Creo, 900 y algo, 60 y algo, 40 y tantos años murió Adán. En el libro de Jacer dice. Y dice que todos los seres humanos, cuando murió su primer padre Adán, lloraban. Hicieron luto por tiempo, porque había muerto su primer padre, que fue de donde descendían todos los seres humanos, que fue Adán. Pero este pecado entró por culpa de Adán y por culpa de Eva, y después vino la muerte. Y dice aquí, así la muerte fue para todos los seres humanos, pasando de uno en uno. Y sigue diciendo, por cuanto todos pecaron. ¿Se salva alguien de todo esto? Como dicen los de la luz del mundo, está en la cárcel el supuesto apóstol de Jesucristo, el líder de ellos, y todavía confesó ser un pedófilo. Y está 16 años, va a estar en la cárcel por pedófilo. Y la ceguera espiritual que tienen sus seguidores de la congregación, ellos dicen, él no ha pecado, se echó la culpa. Él no puede pecar, dicen los de la luz del mundo. Pero la Biblia dice diferente. Por cuanto todos pecaron, dice aquí la Biblia. ¿Lo incluye a él? Así es. Él es un hombre, él también pecó. Si los ángeles pecaron, que desobedecieron a Dios y que siguieron a Lucifer, también ellos pecaron. Y también cualquier ángel puede pecar, porque dice las Sagradas Escrituras, si aún un ángel de Dios viene y me dice otro y me quiere predicar otro evangelio, dijo el apóstol Pablo, sea maldito. O sea, está en pecado, se está maldiciendo y se va a ir al infierno. Si un ángel viene y quiere cambiar lo que está aquí en las Sagradas Escrituras. Estamos hablando de un ángel de Dios. Incluso si Miguel o Gabriel bajan y se me paran aquí enfrente ahorita y me dice, no, ya no sigas las Sagradas Escrituras, te voy a dar otro nuevo libro que tienes que seguir. Le voy a decir si es Miguel o si es Gabriel, le voy a decir, maldito seas tú,
porque estás cambiando la palabra de Dios. Fíjate lo que dice la Biblia. Entonces, ¿cómo es posible que gente ciega que sigue en esta religión abominable delante de Dios digan que ese hombre no tiene pecado? Y no es el único que ha dicho eso. Ha habido muchas sectas, mucha gente que ha profesado esto, que su líder no tiene pecado. Es una mentira. Yo he pecado y ocupo ser restituido por Dios. Por eso recibí el Espíritu Santo, porque me va limpiando. Pero la gente natural, ellos son gente natural, no perciben las cosas de Dios espirituales ni la palabra. Pero aquí dice que todos, por Adán entró el pecado, la muerte a nosotros, y todos hemos pecado, porque por cuanto todos pecaron, dice. Interesante, ¿verdad? ¿Cómo es posible que la gente, eso pasa mucho con los apostólicos en donde yo me congregaba, ellos piensan que son más que la gente y juzgan sin justo juicio? Porque dice la Biblia que debemos de juzgar con justo juicio. ¿Y quién juzga? Dice que la iglesia, los líderes, los que Dios, y si tú lees en la Biblia, los apóstoles y los profetas juzgaban. No eran cualquier persona del pueblo. Débora juzgó, era una mujer. Claro, la escogió, nomás era una mujer, Débora. Pero ahora aquí, estas congregaciones como las apostólicas y las cristianos, ellos todos quieren juzgar, como si Dios les haya dado la autoridad de juzgar. No, Dios escoge quién es el juez, quién es la autoridad dentro de las congregaciones. Ese es el error que comete la gente. No escudriñan la escritura, no entienden las sagradas escrituras. Aquí todos hemos pecado, nos tenemos que arrepentir todos, dice la palabra de Dios. El pecado es el peor virus que ha pasado sobre la humanidad. Fíjate lo que dice la palabra. Unos dicen que el coronavirus no, o que la Santa Inquisición que practicaron los católicos mataron tanto, no. O cuando se destruyeron los pueblos en la antigüedad, no. Los aztecas aquí en México eran un pueblo sanguinario y eran poderosos para la guerra, los aztecas, que todos los pueblos le temían y ni se acercaban. Ninguna de sus masacres se compara con el virus que entró a través de nuestro primer padre, que es el pecado. Es lo peor que nos pudo haber pasado como seres humanos. Imagínate, nos sacaron del paraíso. Ya no estamos en contacto con Dios, porque todos hemos pecado. Y recuerdo bien ese último día que fue a la casa este supuesto pastor. ¿Acaso yo, cómo dijo? ¿Acaso yo te he faltado? Así me dio a entender. Hermano, usted me ha dicho un montón de mentiras y como lo que trae adentro se manifestó en enojo. Las mentiras. Cuando exhibe Dios, pues ahí estamos nosotros platicando, ¿no? Pero cuando exhibe Dios el pecado de nosotros, y estoy hablando de mí también, pues no me va a gustar. Porque yo soy pecador como todos los seres humanos y ocupo que me limpie. Para eso recibí el Espíritu Santo, para que me vaya limpiando y en el tiempo que camine mientras está aquí en la tierra, ¿verdad? Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Capítulo 8, verso 5. Capítulo 8, verso 5 del libro de Romanos. Seguimos ahí en Romanos. Capítulo 8, verso 5. Y seguimos hablando del pecado que heredamos de Adán y que la gente tiene que entender que tiene que ser salvo a través de lo que dice las Sagradas Escrituras para que ese virus que es el pecado, Dios nos lo saque, Dios nos justifique, Dios nos cambie. Fíjate, capítulo 8, verso 5 del libro de los Romanos. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. En el 6 sigue diciendo:
Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. En el 7 sigue diciendo: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Claro? ¿Más claro? No puede ser. Si tú vives no queriendo acercarte a Dios, la gente del mundo, las prostitutas, los violadores, los drogadictos, los que se echan con hombre, los homosexuales y las lesbianas, los que practican todos estos pecados, los que son mentirosos, hay tantos pecados. Todos estos pecados que practicábamos alguna vez fuimos, dice Pablo, fuimos esto nosotros. Pero Dios nos puso su Espíritu, y aquí dicen, las iglesias dicen, ¿qué es recibir el Espíritu? La gente en esa parte está errada. ¿Por qué? Porque aquí dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero la iglesia de la luz del mundo dicen que tienen el Espíritu y que son de él. Los apostólicos dicen lo mismo, los católicos dicen lo mismo, los mormones dicen que tienen el Espíritu Santo y que son de él. Pero no es cierto. Hay señales y evidencia que te hace ser hijo de Dios y tener el Espíritu de Dios dentro de ti. Y la primera es hablar nuevas lenguas, hablar otros idiomas. Para eso te tienes que arrepentir. Pero la gente prefiere vivir, como dice aquí, ocupándose de la carne, que esto es muerte. La gente piensa en sus casas, trabajan y en su casa, en las cosas materiales, en los carros. Pero esto es muerte, dice la palabra de Dios. ¿Por qué es muerte? Porque te estás perdiendo el tiempo de tu vida para conocer la verdad de Dios y reconocer que eres un pecador. Ocupas entender que eres un pecador y te tienes que acercar a Dios. Y eso es para todos los seres humanos. Desde el más pequeño o la más pequeña de mis hijas hasta la más grande. Desde el ser humano más pequeño que vaya naciendo ahorita hasta el más anciano que haya sobre la tierra, tiene que entender y reconocer que es un pecador y que si le queda poco tiempo en la tierra, debes de reconocer que andar conforme a la carne es muerte. ¿Qué significa esto? Que no se te mete el Espíritu de Dios y que no te has arrepentido, entonces vas camino al infierno, vas camino a la perdición, vas camino a la muerte eterna, como dice las Sagradas Escrituras. La gente, si tú ves, pasan, cuando predico en la calle o predico en cualquier lugar, pasan y prefieren ocuparse de las cosas de la carne y se burlan de uno. Y muchos de las religiones están metidos en las iglesias y se burlan de lo que predico. Y de los que predicaron en el pasado la verdad de Dios, que Dios los llamó a que predicaran la verdad, y de los que predican en este momento que predicamos la verdad, se burlan y dicen que no es cierto lo que predicamos, porque ellos están ocupados más de la carne. Y estar ocupado del Espíritu no significa dar vueltas, ni estar gritando en la iglesia, ni brincando. Eso no es ocupar. Es otra parte que la gente se equivoca. Ellos dicen que viven en el Espíritu, y que viven en el Espíritu y brincan y saltan y piensan que eso es. No, vivir en el Espíritu es obedecer la palabra de Dios y conocer lo que dice la palabra de Dios. Tener la revelación de los misterios, lo que vimos la semana pasada. Eso es vivir en el Espíritu, porque Jesucristo les predicó y les dijo: las palabras que yo les hablo son vida y son espíritu. Las palabras que yo les hablo son vida y son espíritu.
que significa que todo lo que está escrito aquí son palabras espirituales y son las que dan la vida al ser humano. Al momento que entienden el ser humano que ha pecado y que por la culpa de nuestros primeros padres, no fue culpa tuya tampoco, la Biblia lo especifica, el pecado entró por un hombre y es culpa de ellos primeramente, pero después viene cuando crecemos a los 3, 4 años, empezamos a desobedecer a Dios y empezamos a entender la maldad. Y la maldad en nuestra vida va en aumento si no conoces a Dios. Y empiezas a conocer y a desobedecer más el camino y la verdad de Dios, porque somos ignorantes a la palabra. Fíjate. Pero dice Jesucristo, nuestro maestro dijo que lo que les hablaba eran palabras espirituales. Todo lo que está escrito aquí son palabras espirituales, ¿verdad? Fíjate qué increíble, ¿verdad? Increíble. Vamos a ir a leer a Primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2. Y en el verso número 1 de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios, Primera de Corintios, Primera de Corintios, en el capítulo número 2 y en el verso número 14. Y lo mismo ligado con lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Ahorita vemos que las palabras que Jesucristo habló no solo cuando se manifestó en la carne. Jesucristo habló palabras santas, o sea, Dios, desde el principio de la creación. Desde que desobedeció a Adán y Eva y en el Génesis, en el huerto del Edén, empezó a hablar las palabras de la salvación para la humanidad. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. En el capítulo 2, verso 14 de primer libro de los Corintios, dice así: pero el hombre natural, el hombre que no tiene a Dios, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Fíjate, qué increíble. El hombre que no tiene el Espíritu Santo y la mujer, el niño, la niña, el anciano, que no tiene el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo dentro de él, no va a entender estas sagradas escrituras que habló Dios a la humanidad. ¿Por qué? No, él conoce lo natural, lo que alcanza a ver, y eso es lo que percibe. El trabajo, la casa, no sé, la gente, lo que puede ver, pero lo espiritual de que es de Dios no lo entiende. Y muchos de esta gente que no entienden lo espiritual son los maestros en las iglesias, así como ese Francisco, que diciendo que Dios ama a los homosexuales y que está bien todo eso, cuando la palabra de Dios no dice eso. Dios los condena, sí los ama, quiere que se arrepientan para que no se condenen y se vayan al infierno porque están en pecado. Pero no entienden, él quiere agarrar el libro que está sellado, cerrado para su entendimiento, porque él es un hombre natural y quiere explicarle a la gente la verdad de Dios. No puede, porque aquí nos dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Ocupas arrepentirte. Y muchos ateos, esa es la pelea de los ateos. Dice aquí, para él son locura.
Los ateos dicen que somos locos los que creemos en un Dios. Sí, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo, ¿eh? Vamos a ir a leer el libro de Eclesiástico. El libro de Eclesiástico, no Eclesiastés. Eclesiástico, en el capítulo número 15 y en el verso 11. Muchas de las preguntas que los ateos hacen aquí están en este verso que vamos a leer. Capítulo 15, verso 11 del libro de Eclesiástico. Y la palabra de Dios dice así. Eclesiástico capítulo 15, verso 11, vamos a leer ahí bastante. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Eclesiástico capítulo 15, verso 11, dice así: no digas, mi pecado viene de Dios, porque Él no hace lo que odia. No va a permitir que el pecado, Él no dice, este va a ser un pecador, este va a ser otro pecador, que se le vaya el pecado a él. No, la culpa, como vimos ahorita, la tuvo Adán y Eva, nuestros primeros padres, por haber pecado y obedecido a Lucifer. Porque Él no hace lo que odia. No digas, Él me hizo extraviar, porque no necesita de hombres pecadores. El Señor aborrece la maldad y la blasfemia. Los que lo respetan no caen en ellas. El Señor creó al hombre al principio y le entregó el poder de elegir. Es una elección el pecado. Y eso lo platicábamos ayer. Yo no lo aprendí, no, Dios no te lo enseña. Lo adquieres, pero tú eliges si lo quieres seguir o no. Es una elección el pecado para todos los seres humanos. Porque es prudente cumplir su voluntad. Ante ti están puestos fuego y agua. Elige lo que quieras. ¿Te quieres quemar en el infierno? ¿O quieres recibir el bautismo del agua, que después se convierte en el fuego también, que viene siendo el Espíritu Santo de Dios? Elige lo que quieras. Delante del hombre están muerte y vida. El que reconoce su pecado, se arrepiente, recibe la vida y se bautiza y hace todo conforme a lo que está en el libro, pasa vida. Delante del hombre está la muerte y vida. Le darán lo que él escoja. Es una elección, lo repite aquí la palabra de Dios. Tú puedes ver que tu mamá se droga, que tu mamá es una prostituta, que tu padre es un adúltero, que es un drogadicto, un mentiroso, pero tú tienes la elección de decidir si sigues lo bueno o haces lo malo. Y eso es para la gente que no conoce de Dios también. Está hablando de la gente del mundo. Y también para los que conocemos, estamos en el camino. Es inmensa la sabiduría de Dios. Su poder es grande y todo lo ve. Él conoce las obras del hombre. A nadie mandó a pecar. Fíjate. Ni enseñó mentiras a los embusteros. No deja sin castigo a los mentirosos, ni se apiada del que practica el fraude. Todo lo abarca la palabra de Dios. El error de la religión es que no se basan en el libro. El libro te da el conocimiento para entender la mente de Dios, de dónde viene el pecado. Dice que Dios creó el mal y el bien, pero Él no se lo puso a Lucifer el mal. Les dijo, allá está el mal. Es tu decisión si quieres ir a agarrar el mal y conocer el mal. Y Lucifer, el ángel, el querubín, fue y agarró el mal, el conocimiento del mal, y se lo empezó a dispersar, a enseñar a los otros ángeles que estaban a cargo de él, o que compartían con él allá en el cielo. Y los otros ángeles dijeron, sí, te seguimos. Vas a ser nuestro Dios de aquí en adelante.
Fíjate, qué increíble el conocimiento de Dios. En la iglesia no me enseñaban nada de esto. Las iglesias no enseñan esto. No les importa enseñar la verdad de Dios. Fíjate. Vamos a seguir leyendo y vamos a ir a leer otra vez ahí mismo en Primera de Corintios, en el capítulo número 1 y al verso número 18. Primera de Corintios capítulo 1, verso 18. Capítulo 1 de Primera de Corintios y en el verso número 18. Capítulo 1 del libro de Primera de Corintios y verso 18 dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Es poder de Dios. Tú te arrepientes, te bautizas en el nombre de Jesucristo, como dice las Sagradas Escrituras, recibes el Espíritu de Cristo en ti y tú empiezas a ser instruido por Dios a través del predicador, para que tú reconozcas tu pecado y te vaya limpiando en el camino Dios. La sabiduría entra a tu vida y el poder de Dios entra a tu vida y se empieza a manifestar. Si abandonaste a tu esposa, a tus hijos, pues te tienes que arrepentir y tratar de acercarte otra vez a tu esposa. Fíjate cómo es las Sagradas Escrituras lo que te enseña. Para los que se pierden, o sea, los que no creen en Cristo, los ateos, los otros religiosos de otras religiones, lo que predicamos estamos locos, no es verdad, no viene de Dios. Pero nosotros los que se salvan, dice el apóstol Pablo, esto es, a nosotros es poder de Dios. Las palabras te van nutriendo la mente y el conocimiento de Dios te va dando poder. Porque ya no te va a poder engañar Lucifer y sus demonios con sus doctrinas. Tú vas a reconocer aquí al instante, esto es mentira, esto es mentira, esto es mentira, esto es lo que debo de hacer para salvarme. Increíble. Fíjate. Qué increíble. Vamos a ir a leer al libro de Santiago, en el capítulo 4, verso 4 del libro de Santiago. Capítulo 4, verso 4 del libro de Santiago. Muchos de los que dicen ser cristianos están en esta situación de la que vamos a leer. Y de los que, no solo cristianos, los religiosos, los musulmanes, la religión que pongas, ellos están en esta situación. La mayoría de ellos. Capítulo 4, verso 4 del libro de Santiago. Dice así: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y algo así me decía mi suegra, que me estaba platicando y me decía, el ecumenismo existe desde siempre, desde el principio, el mezclar las filosofías de los hombres con las religiones de los hombres. Ellos dictan las leyes, no siguen el libro. Eso es ecumenismo. Ellos dicen, y eso lo dicen muchas religiones, que se junten los bautistas, los musulmanes, se juntan cada año y se ponen a orar, los judíos ortodoxos, los judíos mesiánicos, los del Islam, los cristianos, los católicos, y los juntan todos, se ponen a orar por la paz del mundo. Y eso ya ha pasado varias veces. Eso es tener amistad con el mundo.
Y toda esa gente que practica eso son enemigos de Dios. Y la gente piensa que están haciendo bien, cuando no se dan cuenta que esta gente, al practicar eso, están pecando delante de Dios y son enemigos de Dios. No puedes tú decir que sigues a Cristo, que te quieres acercar a Dios y practicar lo mismo que practicabas antes. Tiene que haber un cambio exterior e interior. Dios empieza a cambiar el interior, pero lo exterior tú lo puedes cambiar fácilmente. Si usabas unas faldas cortas, las mujeres, minifaldas, lo puedes cambiar. No ocupas que Dios te diga en la palabra, porque ya empieza a haber un cambio en lo exterior. Si usabas droga, usabas cocaína, usabas cristal, usabas lo que fuere de droga, lo puedes dejar. Y orando, y va a ser difícil, pero lo puedes dejar. Con el poder de Dios lo puedes dejar. Pero esa es tu parte que te toca hacer. Lo exterior lo empiezas a dejar, y Dios trabaja en lo interior y te pone su poder en ti al momento que recibes el Espíritu Santo. Fíjate. Pero la gente no entiende esto. Y tú vas a las iglesias y las mujeres están pintadas, las mujeres con minifalda, con pantalones. La Biblia no predica en contra del pantalón, pero si tú ves una mujer que usa pantalón, y más si lo trae pegado, se le ve toda la forma del cuerpo, y por lógica, eso va, el hombre en su naturaleza va a estar viendo a las mujeres. Esa es la naturaleza del hombre, no de la mujer. Y eso está mal. Eso lo puede cambiar una mujer que quiere seguir a Cristo inmediatamente. Trabaja una semana y cuando pueda junta su dinerito y va y compra en la tienda un vestido largo que honre su cuerpo, que cubra su desnudez de su cuerpo y que honre a Dios. Es fácil, pero no lo enseñan las iglesias. Vienen las mujeres de esa manera y los pastores jamás enseñan estas cosas. Y están en pecado. Y ese es el tema que estamos tocando, ¿verdad? Vamos a ir a Romanos en el capítulo 3 y en el verso 23. Romanos capítulo 3, verso 23. Fíjate lo que dice aquí. 3:23. Capítulo 3 de Romanos y en el verso número 23. Dice así la palabra de Dios: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Otra vez. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos los seres humanos han pecado porque traemos eso desde Adán. Y estamos apartados de las cosas de Dios y de conocer su espíritu. Estamos apartados de conocer la gloria de Dios, que es el Mesías, el Hijo de Dios, cuando fue glorificado. Él es el conocimiento que proviene de Dios. Y al momento que la persona sigue en pecado y no quiere recibir el mensaje de Dios, está en pecado y no conoce la verdad de Dios. Fíjate, qué increíble. Ahora vamos a ir a leer al verso, al capítulo. Vamos a ir a otro libro. Vamos a ir a leer en el Antiguo Testamento. Vamos a ir a leer al libro de Isaías primeramente, al capítulo 1 del libro de Isaías y en el verso número 16. Capítulo 1. En el capítulo 1 del libro de Isaías,
capítulo 1 del libro de Isaías, y en el verso número 16 dije, ¿verdad? Capítulo 1, verso 16 del libro de Isaías. Fíjate lo que dice Dios a través del profeta. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Fíjate lo que manda Dios, que debemos de limpiarnos, de quitar nuestra iniquidad, que viene siendo nuestro pecado, nuestras faltas, nuestros errores, lo que nos apartó de Él y lo que practicaron nuestros primeros padres, que los apartó a ellos de Dios. Es lo mismo que está pidiendo Dios. Entonces, fíjate, debemos de lavarnos. ¿Y cómo te lavas? A través del bautismo. ¿Y cómo te restituyes y te limpias? Reconoces que eres un pecador y vas y te bautizas y le entregas. Ahí el momento que te bautizas en el nombre de Jesucristo, Dios te está limpiando los pecados. Lo que fuiste, te lo perdona todo Dios. Fíjate qué increíble, ¿verdad? Y vamos a ir a leer al libro en el Antiguo Testamento también. Vamos a ir a leer creo que es el libro de Miqueas. El profeta Miqueas. En el capítulo número 7 y en el verso 18 del libro de Miqueas. Miqueas capítulo 7, verso número 18 dice así: que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Dios es un Dios que no te va a dejar tu pecado en tu pecado. Nosotros nos equivocamos porque obedeció a nuestros primeros padres a Lucifer, pero él formó o hizo la manera de que todos volviéramos a ser salvos y que lo pudiéramos conocer a él. Porque dice aquí, ¿qué Dios como tú? Está preguntando el profeta, que perdona la maldad y olvida el pecado de la humanidad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Dios es un Dios que tiene misericordia antes de quedarse enojado con cualquier ser humano por los errores que haya cometido, incluso de los cristianos. Yo recuerdo en la iglesia donde estábamos, la ignorancia, ¿no? Y la maldad de esta gente. ¿Qué es lo que hacía esta gente? Un hombre y una mujer habían pecado dentro de la congregación y le daban una carta que se llamaba, ¿cómo, Lupita? Lo excomulgaban al hombre y a la mujer. Pero aquí la Biblia dice que no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. ¿Qué es deleitarse? Se agrada, le gusta, lo practica Dios, la misericordia. Pero esta iglesia donde estábamos no practican la misericordia. Posiblemente ellos también puede ser que practiquen esa palabrita, pero es muy común que he escuchado que Dios te va a castigar. Entonces, si Él es amor, ¿cómo se ponen a decir que Dios te va a castigar? Claro, te va a castigar. Te castiga por el pecado si no te arrepientes.
Para eso Él tiene gente como yo y muchos más en el mundo que predican la verdad de Dios para que la gente se arrepienta. Como cuando mandó la barca para salvar Así es, en el tiempo de Noé. yo no quise, pues entonces, Así es. Así es. Así es. La barca o el arca de Noé, que en el tiempo de Noé construyó Noé, representa a Jesucristo en este tiempo. Jesucristo es la arca de nuestra salvación. Él es la salvación para la humanidad. Dice la Biblia, si uno no se sube en ella, pues entonces ya uno es decisión de cada persona. Pero si no te subes, pues sí te va a condenar Dios. Y te vas a ir al infierno. Tu alma se va a ir al infierno. Va a ser condenado por la eternidad. Porque eso es lo que dicen las Sagradas Escrituras. Dios es un Dios que perdona maldad y olvida el pecado. Imagínate qué tan bueno es Él. Hay papás que no olvidan el pecado de sus hijos. Qué triste. Y dicen que siguen a Dios. Y bendicen estas personas. Dios te bendiga, dicen. ¿Cómo vas a decir Dios te bendiga si no puedes perdonar a uno de tus hijos o a un vecino o a un pariente que te hizo mal o se comportó de la manera incorrecta que tú no querías que se comportara? No puedes juzgar de esa manera, porque aquí dice que Dios perdona y olvida. Significa que ya de su mente, de Dios, Caleb, el que hizo todas esas maldades, o sea, yo, el que fui antes, no existe para él. Ya ni se acuerda. Olvidarte es que ya no está en tus pensamientos eso. Se me olvidó. Ay, hola, ¿se acuerda del Caleb que se bautizó en el nombre de Jesucristo, que recibió el Espíritu Santo? De ese Caleb se acuerda. No se acuerda del Caleb que hacía maldad y que le cantaba a Satanás y que hice muchas cosas malas en el mundo. Fíjate, él olvida, él perdona la maldad y olvida el pecado que practicamos. Pero tienes que entender que has practicado pecado. Todos hemos practicado pecado. No hay ninguno exento de pecado, como dicen los de la luz del mundo que me dan risa. Es que Él es santo, Él no tiene pecado. El apóstol Nazón Joaquín García, refundido en la cárcel por pedófilo. Vaya la ignorancia de la gente. ¿Se puede arrepentir él? Ojalá y se arrepienta, porque también él puede alcanzar esta palabra y arrepentirse y dejar de practicar su maldad y primero ponerse a trabajar ya que salga de la cárcel, porque en su vida ha levantado un papelito ni nada esa gente, porque por generaciones estafan a los hermanos supuestos estos de la luz del mundo, esta gente, y viven de ellos. Si en verdad se arrepintiera este hombre, lo primero es que tiene que dejar de andar predicando y tiene que ponerse a trabajar. Así, porque eso reconoces tú tu mal y ahí das el paso de obediencia a Dios. Él se puede, ojalá y se arrepienta antes de que se muera y se bautice en el nombre de Jesucristo, que lo bautice un ministro que tiene el Espíritu Santo. Ojalá. Vamos a seguir. Vamos a ir a leer el libro de Daniel en el capítulo número 9 y en el verso número 5. Libro de Daniel, capítulo 9 y en el verso número 5. Dice así la palabra de Dios. Capítulo 9, verso 5. Dice la palabra así: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho
ímpiamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Fíjate, el profeta Daniel era un profeta, reconoció que habían pecado él y todos el pueblo de donde él descendía, que era el pueblo de Israel. Y le hace esta oración a Dios y le dice que ha pecado delante de él. Cuando tú reconoces que pecaste, que te equivocaste, ahí viene verdaderamente el Espíritu de Dios a empezar a trabajar en tu vida. Porque empiezas a hablarle y decirle sinceramente a Dios: hice esto otro, me he equivocado de esta manera. Fíjate, el profeta Daniel, un hombre de Dios, con poder y con sabiduría, reconocía que era un pecador también y que ocupaba de Dios para seguir adelante. Increíble, ¿verdad? Vamos a ir al libro de los Salmos. Libro de los Salmos, capítulo 119, verso 133. La salida la ha dado Dios siempre, ¿verdad? Y aquí el profeta David nos escribe algo. Fíjate, capítulo 119, verso 133 del libro de los Salmos. La palabra de Dios dice así: ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Otra vez: ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Quita mi pecado con tus sagradas escrituras, es lo que da a entender aquí el rey David, para que puedas perdonarme y no vuelva al pecado yo. Fíjate, la palabra de Dios es lo que va a hacer que cambie la gente sus pensamientos y que entiendan que están en pecado y que se aparten y que la obedezcan a la palabra de Dios. Fíjate, ordena mis pasos con tu palabra. Las iglesias no están ordenando a la gente, los pasos de la gente con la palabra de Dios. Están ordenando los pasos de la gente con sus propias palabras. Fíjate lo que predicaba el apóstol, el profeta David. Fíjate la revelación que tenía. Él entendía su pecado y le pedía a Dios que lo ordenara con sus palabras, Dios, ¿verdad? Increíble. Esto no tienen, pues ¿cómo vas a tener? La gente predica la palabra o el libro, pero no tienen la revelación, no están en el espíritu, no conocen y no pueden predicar esta verdad a la gente. Vamos a ir a leer el libro de Juan en el capítulo número 3, verso 1. ¿Qué es lo que tiene que hacer el hombre para poder dejar el pecado? ¿Qué es lo que tiene que hacer el ser humano, hombres, mujeres, niños, niñas, ancianos, ancianas, para poder que se les perdone el pecado? Vamos a ir a leer bastante ahí, capítulo 3, verso 1 del libro de el Evangelio de Juan. Capítulo 3, verso 1 del Evangelio de Juan dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro,
porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Esa es la pregunta que la gente del mundo se debe de hacer. ¿Cómo puedes ser salvo y heredar la eternidad con Dios? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Fíjate, era un maestro que enseñaba de Dios y no le supo dar respuesta. Jesucristo le decía, lo confrontó: ¿eres tú un maestro que hablas de Dios y no sabes qué es esto? De cierto te digo, lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no las creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Fíjate, este hombre que era un religioso no podía guiar a la gente a la salvación porque no tenía el Espíritu de Dios. Por más que estudiaba, exteriormente se vestía como un líder del tiempo de Israel, pero no tenía la revelación de los misterios, no tenía el Espíritu Santo de Dios. Esto es lo que debe hacer la gente ahora: nacer de nuevo, nacer de agua, que es el bautizarse en el nombre de Jesucristo, y nacer del Espíritu, hablar las nuevas lenguas, los nuevos idiomas que Dios pone en la gente cuando reciben el Espíritu Santo. Esa es la señal, y eso es lo que la gente debe de pasar cuando entiende que ha pecado delante de Dios. Fíjate, qué increíble, ¿verdad? Pero la gente no cree estas cosas. La gente prefiere seguir en su vida y practicar lo mismo. Vamos a leer en el capítulo número 8 del libro de Juan. Esto es lo que la gente debe de hacer, ya vimos: arrepentirse, bautizarse en el nombre de Jesucristo y recibir el Espíritu, como nacer de nuevo, como nos enseñó el maestro. Aquí en el capítulo 8 del libro del Evangelio de Juan, capítulo 8, en el verso 34, fíjate lo que dice la palabra de Dios. Capítulo 8, verso 34, en el libro de Juan, dice así: Jesús le respondió: de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Otra vez, Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Si tú sigues practicando algún pecado, eres esclavo de Lucifer y de sus demonios. Si la persona es mentiroso y no deja el pecado de la mentira, es esclavo de los demonios y de Satanás, porque ellos son los mentirosos. Desde el principio, dice Lucifer, es un homicida, es un mentiroso, hacedor de mal. Qué increíble, ¿eh? Qué increíble que la gente no reconoce sus pecados. Y la gente piensa que son buenas y que no tienen pecado. Fíjate. Qué increíble. La gente no cree que están en pecado. Increíble. Las mismas religiones se
subestiman y minimizan a la gente, los hacen como si fueran menos, ¿no? Qué triste. Qué triste, ¿no? Mucha gente piensa que solo la salvación es para ciertas personas y que solo unos han pecado, otros no. Pero fíjate lo que dice aquí, capítulo 2, verso de Romanos, rápido lo voy a leer así. Dice así en el verso 11, capítulo 2 de Romanos, verso 11 dice así: porque no hay acepción de personas para con Dios. Dios no tiene favoritos, como me decían unos ministros de la iglesia apostólica. Es que yo soy especial para Dios. No, aquí dice que no hay acepción de personas para con Dios. No tiene favoritos. Si tú estás en pecado, estás en pecado, igual que cualquier otra persona. Si estás en una iglesia y estás en pecado, para Dios es lo mismo que una persona que nunca ha ido a la iglesia y que está en pecado. Fíjate. Pero esta gente se cree las mentiras de Lucifer, ¿verdad? Increíble. Vamos a terminar con este verso. Fíjate, vamos a ir a leer el libro de los Hechos, en el capítulo 3, verso 19. Tenemos que nacer de nuevo, arrepentirnos y reconocer el pecado, ¿verdad? Pero fíjate lo que dice aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 3 y en el verso número 19. Dice así. Capítulo 3, verso 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Otra vez. Así que arrepentíos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Arrepiéntete y conviértete a Dios, y esa es la manera que Dios perdona a las prostitutas, a los homosexuales. Significa que ya no lo tienes que volver a practicar. Los mentirosos ya no deben de mentir. Los ladrones ya no deben de robar. Los religiosos que le mentían a Dios, le mentían a la gente de Dios, tienen que dejar de predicar y salirse de las religiones falsas. Así es. Eso es lo que manda la palabra. Entendimos, hemos pecado delante de Dios y tenemos que apartarnos de las mentiras, ¿verdad? Le damos gracias al Señor Jesucristo por este mensaje que trae en esta hora, porque siempre nos sigue instruyendo el Señor, nos da el conocimiento para poder impartirlo a la gente, y por eso estamos agradecidos con el Señor Jesucristo. Lo bendecimos y le agradecemos por esto que nos ha dado para predicar a la humanidad entera. Vamos a terminar como lo hacemos todos los domingos. Vamos a ir a leer al capítulo 2, verso 38 del libro de los Hechos. Dice así, capítulo 2, verso 38: para todo el que no ha nacido de nuevo, el que no se ha arrepentido de su pecado, para todos los que no se han bautizado como dice la Biblia y se han arrepentido como el tema que vimos el día de hoy, lo que nos dio el Señor, este mensaje. Dice así, capítulo 2 del libro de los Hechos, verso número 38. Dice así la palabra de Dios. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Se tienen que arrepentir primeramente y bautizarte en el nombre de Jesucristo en agua, y después de eso vas a recibir el perdón de los pecados, y vas después a recibir el don del Espíritu Santo. ¿Qué es recibir el don del Espíritu Santo? Es hablar otros idiomas, otras lenguas, que Dios va a meter su espíritu en ti y tú nunca lo conoces esos idiomas y los empiezas a hablar por el poder de Dios. Le damos gracias al Señor por este mensaje. Para todas las personas que no se han arrepentido, ahí por internet, si se quieren que vayamos y los bauticemos en cualquier parte del mundo que estén, hacemos con el permiso de Dios provisión para poder ir y bautizarlos, como dice las Sagradas Escrituras, en el nombre de Jesucristo.